Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en los Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 95, versos 1 al 3. Vamos a dar lectura, todos unidos, de pie, por favor. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Grande es nuestro Dios y Rey grande sobre todos los dioses. Gloria a Dios. Y así vamos a elevar esta oración al Señor. Le decimos: bendito Dios amado, gracias por tu presencia, Jesucristo. Gracias porque eres bueno, porque eres el Dios grande, porque eres el único, porque eres el todopoderoso, porque eres nuestro Dios, el que vive por los siglos de los siglos. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el único Dios soberano, el único Dios que tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Es el todopoderoso, eres el omnisciente, el que todo lo sabe. Eres el único y verdadero Dios, Jesucristo. Y a ti te alabamos, a ti te exaltamos y a ti reconocemos sobre todas las cosas. Reconocemos que tú eres Dios, aleluya, sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es reconocer que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es verdadero y que nuestro Dios está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, amado hermano. Este mismo pasaje que acabamos de leer en el Salmo 95, en la versión lenguaje sencillo, dice: vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias. Cantémosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso. Él es el Rey de todos los dioses. Aleluya. Y este Salmo 95 es un llamado y hace como una convocación, hace un llamado a adorar al Señor en una exhortación profética. Y este salmo, en toda su descripción, prácticamente describe dos polos en la adoración, que implica e indica que debemos acercarnos a Dios y adorarlo con gozo, con júbilo y canto. ¿Cuántos hemos venido hoy con esa disposición de adorar al Señor con gozo, con júbilo y canto? Aleluya. Pero además de que debemos, dice el salmista, que debemos venir al Señor, acercarnos a Él con esas características, también dice que al mismo tiempo debemos venir humillados a escuchar la voz del Señor y obedecerle. Porque a través de esas acciones vamos a reconocer que nuestro Dios es el Dios todopoderoso y declarar que Él reina sobre todo. Y por eso el salmista describe en la versión 60, describe estos tres versos en modo imperativo. Dice: venid. Y luego dice: acerquémonos. Y luego otra vez dice: venid. Esos tres verbos en modo imperativo, de tal manera que no nos está sugiriendo, no es una sugerencia, nos está dando una orden: que vengamos a Dios y que estemos en su presencia. Venir a la presencia de Dios para adorarlo y reconocer que Él es el Señor todopoderoso. Aleluya. Y a lo mejor alguien podía preguntar cuál es la razón de por qué es importante adorar a nuestro Dios. Y el salmista también lo deja escrito en este salmo, diciendo que la razón fundamental de por qué el Señor se merece la adoración es porque es Rey grande. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios grande. Él es el
Rey poderoso. Y además dice el salmista que el Señor se merece la adoración no solo porque es grande. Una razón muy fuerte es porque es grande, pero además porque Él creó todo lo que existe y es dueño de todo. Y otro de los factores o de las razones por qué tenemos que adorarle o buscar su presencia es porque es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y nos ha hecho su propio pueblo. Tú y yo somos del pueblo del Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Por eso el salmista describe que aún los montes tan majestuosos, las montañas tan impresionantes, hay lugares donde hay montañas tan poderosas, se ven tan altas, tan fuertes, tan inquebrantables, y mares tan imponentes, y cuando hay tempestad más imponentes. Pero aún las montañas, por más grandes que puedan ser, o los montes por más majestuosos que puedan ser, y el mar por más fuerte que pueda ser, el Señor los tiene en su mano, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él es el Dios soberano. Aleluya. Y por eso el salmista tiene una necesidad constante de estar en la presencia de Dios. Para él la presencia de Dios es lo más importante. ¿Para cuántos de los que estamos aquí la presencia de Dios es lo más importante? Hace 8 días el pastor nos enseñaba que es importante que dejemos de pedirle al Dios y pedirle mejor que queramos conocerlo, que se revele a nosotros, que se manifieste a nuestras vidas y que podamos tener una relación cercana con el Todopoderoso. Aleluya. Y por eso el salmista David expresa una necesidad profunda en su corazón. Él quiere estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Para él es una necesidad estar en la presencia de Dios. Y por eso se describe en el Salmo 42, 1 al 2, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aleluya. Y ojo, aunque no se sabe con certeza si fue David quien escribió este Salmo 42, porque también se le atribuye a que lo escribieron los hijos de Coré. Pero quien haya sido el que lo escribió, ya sea David o los hijos de Coré, el salmista, el autor de este salmo, describe con precisión cómo se debe sentir una persona ante la necesidad de la presencia de Dios. ¿Cómo es que alguien deberíamos buscar y anhelar la presencia de Dios? Y hace la comparación de la necesidad de buscar la presencia de Dios con la necesidad del siervo que brama, del siervo sediento. Y lo que el siervo es capaz de hacer cuando está sediento, cuando necesita saciar su sed, es una desesperación tal que hace lo que sea necesario para poder satisfacer esa necesidad. Y la pregunta es: ¿por qué el siervo brama? ¿Por qué brama el siervo? Y el siervo brama por 2 motivos. Cuando tiene sed, cuando está totalmente sediento, cuando la situación de sed ha impactado su cuerpo, cuando está al punto de la deshidratación y ya no sabe qué hacer y está desesperado por agua, empieza a bramar, aunque se exponga, aunque se vea vulnerable en ese sentido, porque cuando él brama prácticamente es identificable. Pero a pesar de que él sabe que es identificable, él quiere saciar su sed y hace por buscar las corrientes de las aguas. Y cuando las encuentra, se mete a las aguas. No de lejito, así nada más toma agua. No, se mete a la fuente de agua, y eso lo hace vulnerable, lo expone ante aquellos que quieren cazarlos, ante los depredadores, lo expone. Pero a él no le importa, lo que le importa es saciar su sed. Así dice el salmista:
salmista, así como el siervo, yo anhelo la presencia de Dios. Aleluya. Otra de las razones por la que el siervo brama es que en la época de apareamiento, el animal empieza a sudar y suda demasiado. Y ese sudor que él mismo genera en ese tiempo, en esa etapa, le genera un olor, un hedor que lo hace igual vulnerable porque lo delata ante los depredadores. Los depredadores, cuando el ciervo empieza a generar ese olor, pues lo detectan muy rápido y lo cazan. Y entonces lo que hace es lo mismo. Brama por la necesidad de lavarse y deshacerse de ese olor, un olor que característico, que en cierto modo apesta. Y entonces él quiere deshacerse de ese olor y sabe que la única manera de quitarse ese olor es las aguas. Las aguas es el único medio que le quita ese olor nauseabundo, ese olor que lo identifica y lo hace vulnerable. Y por eso brama buscando las corrientes de las aguas. Y entonces cuando llega otra vez se mete para lavarse completamente. Así dice el salmista, así es mi necesidad por la presencia de Dios. Yo anhelo la presencia de Dios, yo anhelo la presencia de Dios, yo anhelo meterme al agua viva que produce la presencia de Dios. Aleluya. Y en la escritura encontramos muchos hombres y mujeres apasionados por la presencia de Dios. Pero ¿qué es la pasión o qué es ser apasionado? Y la palabra pasión viene del latín passio, que significa acción y efecto de padecer, sufrir o tolerar. Pero también es como un deseo intenso o entusiasmo por algo. Y por eso se le considera a David un hombre con mucha pasión, o un hombre apasionado por la presencia de Dios. ¿Cuántos apasionados por la presencia de Dios hay en este lugar? ¿Y en qué momento David se volvió un apasionado por la presencia de Dios? Desde que empezó a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo fue eso? Cuando Samuel, el profeta, lo ungió como rey. Dice la escritura que cuando David fue ungido como rey, desde ese momento el Espíritu Santo cayó sobre él. Aleluya. Y a partir de ese momento, él empezó a sentir en su corazón la necesidad de buscar la presencia de Dios. Él tuvo un acercamiento profundo con la presencia de Dios. Lo empezó a buscar como una necesidad constante. Para David, la presencia de Dios era lo más importante. Tan importante que cuando fue elegido rey, dijo: yo no puedo gobernar, no puedo reinar sin la presencia de Dios en Jerusalén. Necesito, dijo él, la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios? Qué importante es buscar esa presencia hermosa de Dios. Y él sabía, David sabía que la presencia de Dios en ese tiempo que él estaba, o que fue ungido como rey, o desde antes, él sabía que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Y por eso empezó a indagar: ¿dónde se quedó el arca? ¿Dónde quedó el arca? Y empezó a preguntar. Recuerdan que fue capturada por los filisteos. ¿Qué pasó con el arca? Y empezó a investigar, a indagar entre los soldados y entre el pueblo, ¿dónde había quedado la presencia de Dios? ¿Dónde había quedado el arca del pacto? Y descubre que el arca del pacto estaba ahí en Israel. Y estaba en una casa de una persona. La casa de esa persona se llamaba Abinadab. Abinadab era un sacerdote. Y durante 20 largos años la presencia de Dios, o el arca del pacto, estuvo en esa casa. Cuando David se entera que la presencia de Dios no está con los filisteos, que la presencia de Dios no está fuera de Israel, sino que está en una casa, él dice: voy a preparar un lugar especial
porque la presencia de Dios no tiene que estar allá. La presencia de Dios tiene que estar aquí en el centro, en la capital, en Jerusalén, porque desde aquí la presencia de Dios tiene que extenderse y gobernar sobre todo Israel. Aleluya. Y por eso prepara un lugar especial para la presencia de Dios. Y cuando ya estuvo listo, se dispone a trasladar el arca a Jerusalén. Sin embargo, en un acontecimiento tan drástico para la familia de Abinadab, sucede algo lamentable. Uno de sus hijos muere en este intento de hacer el traslado de la casa, de su casa de Abinadab al lugar que David había preparado para el lugar, para el arca del pacto. Pero a mí me llama la atención qué pasó con Abinadab. Porque la Biblia dice que 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab. 20 años con la presencia de Dios. Imagínese alguien con la presencia de Dios en su casa durante 20 años. Pero la Biblia no dice nada más, dice, y estuvo en la casa de Abinadab por mucho tiempo. Y no dice más. Entonces, ¿qué pasó? Si alguien tuvo la presencia de Dios, lo que David tanto anhelaba, lo que David tanto esperaba, lo que David quería tenerlo cerca, ¿cómo es posible que alguien la tuvo en su casa y no pasó nada? 20 años en ese lugar. Esa arca, el arca del pacto, se volvió un mueble más en la casa de Abinadab. Al principio le dieron la importancia y después empezaron a verlo como algo común. Ahí está, es un mueble más, ahí está. Mire, y este hombre era sacerdote. Él sabía lo que representaba el arca del pacto. Él sabía lo que significaba para Israel esa arca. Él sabía que el arca representaba la misma presencia de Dios. Pero ni porque él sabía todo eso, él mismo no le dio la importancia necesaria y además ni siquiera les enseñó a sus hijos que ese mueble que estaba ahí en su casa era algo muy importante para el pueblo de Israel y que era la misma presencia de Dios. Y entonces los hijos crecieron viendo el mueble, ahí está. Y luego usted tiene la presencia de Dios en su casa. ¿Cuál? El mueble. Sí, ahí está, decían los muchachos. Y entonces dejaron de maravillarse, dejaron de sorprenderse, dejaron de ser agradecidos por la presencia de Dios. Y entonces, lejos de ser agradecidos porque el Señor los había visitado, porque la presencia de Dios estaba ahí, empezaron a verlo como cualquier cosa y además empezaron a quejarse. Lo que debería ser un privilegio, una bendición extraordinaria, se ha vuelto una carga y se ha vuelto algo pesado. A pesar de que el papá Abinadab conocía y sabía lo que representaba esa arca. Pero esta omisión y esta decisión que Abinadab tomó de no darle la importancia que se merece y mucho menos de enseñarle a sus hijos lo que representaba, les cobró factura. De tal manera que cuando David decide trasladar el arca a Jerusalén, eligen una carreta nueva, un carro nuevo, y ese movimiento y cae fulminado, cae muerto, porque toca la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿la culpa la tenía Usa?
Él sí tuvo la presencia de Dios ahí, pero no sabía, no dimensionaba lo que representaba la presencia de Dios. Debía de representar para ellos y para el pueblo de Israel. Por eso se le hizo fácil extender la mano y al tocarla caer muerto, porque su padre no se dio la importancia de enseñarle y decirle: esta es el arca del pacto, esto es la misma presencia de Dios. Somos bendecidos porque tenemos la presencia de Dios en este lugar. Somos bendecidos porque tenemos la presencia de Dios en esta casa. No les digo que ahí estaba la presencia de Dios y lo que tenían que hacer. Él como sacerdote sabía qué atenciones tenía que darle a la presencia de Dios, pero no lo hizo. Y como no lo hizo, Usa cae fulminado. Y entonces la situación se da de forma circunstancial y hacen que coloquen el arca en la casa de Obed-edom. Y este hombre, todo lo contrario de Abinadab. Obed-edom no es sacerdote. Obed-edom no es del pueblo de Israel. Es geteo. Se cree que fue capturado en una de las batallas y fue traído de Gad. Y entonces, pero este hombre, aunque no sabía lo que representaba el arca del pacto para Israel, aprendió y preguntó: ¿qué significa este mueble que me van a dejar? Y le dijeron: sabes, este mueble es la misma presencia de Dios. Y entonces él dijo: tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Si voy a ser bendecido por tener la misma presencia de Dios. Aleluya. Tengo que prepararme, tengo que hacer algo. Y no solo yo, tengo que enseñarle a mis hijos cómo es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tenemos que reconocerla, tenemos que exaltarla, tenemos que glorificarla. Aleluya. Wow. Estos estaban maravillados de que su casa hubiese sido elegida para que ahí en ese lugar se manifestara la presencia de Dios. Mire, de repente alguien dice: yo quiero abrir mi casa para que ahí se reúna una célula. Y alguien lo ve como cualquier cosa. No. Es la misma presencia de Dios que va a entrar a tu casa. Es una bendición extraordinaria. Y dice la escritura que el arca permaneció en la casa de Obed-edom solo 3 meses. ¿Cuánto tiempo? Había estado 20 años en la casa de Abinadab. Y ahora aquí 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y su casa. Gloria a Dios. Y podemos preguntarnos: ¿cuál fue la diferencia entre Obed-edom y Abinadab? ¿Por qué Dios bendijo a Obed-edom en 3 meses y no se dice nada de Abinadab en 20 años? Y podemos considerar que hubieron factores que marcaron la diferencia. Y uno de los principales factores que marcó la diferencia entre Obed-edom y Abinadab es la actitud a la presencia de Dios. ¿Qué actitud estamos mostrando ante la presencia de Dios? Otro de los factores que podemos considerar es que estos que no conocían nada fueron agradecidos. Y se mostraron agradecidos todo el tiempo. Daban gloria a Dios porque habían de todo Israel, habían sido elegidos para que en su casa se manifestara la presencia de Dios. Aleluya. Ellos decían: miren, no somos del pueblo. Y Dios, el rey, no eligió a alguien del pueblo. No eligió a un sacerdote, no, nos eligió a nosotros. Gloria a Dios.
Nos eligió a nosotros para que en nuestra casa esté la presencia de Dios. Qué acto de agradecimiento. Y entonces todos los días Obed-edom con su familia daban gracias, decían: gracias Dios por tu presencia, gracias Dios porque nos elegiste, gracias Dios porque estás con nosotros. Y el tercer factor que podemos considerar es la importancia de darle al Señor el lugar que le corresponde. La presencia de Dios no es un mueble más. La presencia de Dios es todo. Es todo. Es todo. Y esa presencia está aquí en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos podemos dar gracias por la presencia de Dios y poder decir al Señor: gracias porque de todo México miraste a Oaxaca? Aleluya. Gracias porque de 1.300.000 habitantes que hay aquí en Valles Centrales, nos miraste a nosotros. Aleluya. Y porque vamos a ser portadores de tu presencia, de tu gracia, de tu favor, para establecerla en este lugar, en este estado. Aleluya. Mire, 3 meses. Y cuando David decide retirar el arca del pacto de la casa de Obed-edom, Obed-edom en 3 meses ya se había acostumbrado a la presencia de Dios. Pero el rey mandó una comitiva diciéndole: ¿sabes qué? Se tiene que ir la presencia de Dios porque tenemos un lugar especial. Esto tiene que tener que todo Israel se vea beneficiado por la presencia de Dios. Aleluya. Pero Obed-edom ya se había acostumbrado y no se podía separar de la presencia de Dios. Esos 3 meses fueron suficientes para que Obed-edom se apasionara por la presencia de Dios. Yo me imagino a Obed-edom cantando: no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado esta casa para ti. No quiero que te vayas, Jesús. No quiero que te vayas, Dios. Este lugar lo he preparado para ti. Es más, nos estamos preparando porque en este lugar tu presencia va a fluir. Aleluya. Yo me imagino que su declaración era: mi Dios, no solo he preparado un lugar especial en mi casa, también lo he preparado aquí en mi corazón, en mis hijos. Y no solo en mis hijos, sino en mis hermanos, en toda su familia. Obed-edom les había dicho: vengan, porque aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Hemos preparado un lugar para ti, Jesús. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios? No solo en nuestras vidas, no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra casa. Y poder decir a los demás: aquí hemos preparado un lugar para la presencia de Dios. Aleluya. De tal manera que el rey había dispuesto que el arca del pacto tenía que estar no en la casa de Obed-edom, sino en el lugar que el rey había decidido, definido y preparado. Obed-edom dijo: yo ya no puedo separarme de la presencia de Dios. Y se las ingenió para servir en el templo. Yo quiero estar cerca de la presencia de Dios, decía Obed-edom. ¿Qué tengo que hacer para estar en la presencia de Dios? Y como estaban reestructurando el coro y muchas cosas, dijeron: ¿quiénes quieren ser del coro? No de los titulares, no, de los suplentes. Obed-edom dijo: yo aunque sea suplente, pero quiero estar cerca de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Quiénes quieren servir? Dijo. Y Obed-edom dijo: tengo 62 hermanos. Yo y mis 62 hermanos queremos servirle al Señor. Porque mis 62 hermanos también han entendido
que necesitamos la presencia de Dios. Aleluya. Qué extraordinario. Para ellos no era importante otra cosa más que la presencia de Dios. Y si tenían que servir, lo hacían de corazón, porque ¿cuál era el objetivo? Estar cerca de la presencia de Dios. Aleluya. Pero dijimos al principio que este salmo que leímos al principio probablemente fue escrito por los hijos de Coré. Y la Biblia habla de las generaciones de los hijos de Coré. Y para poder entender un poco de lo que implica los hijos de Coré, debemos retornarnos a su ascendencia. Porque la escritura dice que la línea de Coré eran levitas, pertenecían a la tribu de Leví. Y este tuvo 3 hijos que se llamaron Gersón, Merari y Coat. Y cada uno de ellos, por ser del linaje de Leví, desempeñaban ciertas tareas, tenían funciones específicas, eran sacerdotes que servían a Dios. Y los descendientes de Gersón se les conoce como los gersonitas. Ellos eran responsables del cuidado del tabernáculo y de la tienda, sus cubiertas, la cortina de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que rodeaba el tabernáculo y el altar, y además de las cuerdas y todo lo relacionado con su uso. Los descendientes de Merari, el siguiente hijo, se les conocía como los meraritas, y fueron designados para cuidar los marcos del tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases, todo su equipo y todo lo relacionado con su uso, así como los postes del patio circundante con sus bases, estacas y cuerdas. Y están los del tercer hijo, los descendientes de Coat, que le llamaban coatitas. Ellos eran responsables del cuidado del santuario, el arca del pacto, la mesa, el candelabro, los altares, los artículos del santuario utilizados en el ministerio, las cortinas y todo lo relacionado con su uso. Estaban bajo la supervisión directa de Eleazar, hijo de Aarón. En otras palabras, ellos tenían el acceso directo a la presencia de Dios. ¿Quiénes? Los coatitas. Los coatitas tenían la bendición de intervenir directamente y servir la presencia de Dios. Sus otros hermanos no tenían esas tareas. Si bien es cierto, todos estaban involucrados en las tareas del tabernáculo, pero las tareas que tenían los coatitas era de ministrar, de servir ahí en la presencia de Dios. Aleluya. Pero por la naturaleza de ese trabajo que realizaban, cada uno de ellos desempeñaba su función. Y sabemos que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y cuando la nube se levantaba, es decir, estaban establecidos y se levantaba, decían, vamos a levantar todo. Y levantaban el tabernáculo y todo lo demás. Pero ojo, lo que los meraritas y los gersonitas, lo que el trabajo o la responsabilidad que tenían era desarmar todo lo que tenían a su cargo. Y tenían la capacidad de ponerlo en carros, que lo que tenían que llevar podría ser trasladado en carros, en carruajes, en carretas. Pero los coatitas, como eran utensilios muy santos, era la misma presencia de Dios, no la tenían que trasladar en carros, sino que ellos lo tenían que cargar en sus hombros. Y tenían que, todo lo que responsable de los coatitas, tenían que trasladado cargando en sus hombros. Pero ojo, los coatitas, lejos de ser bendecidos, es decir, wow, mis hermanos sí sirven, pero yo estoy aquí pegado a la presencia de Dios. Lejos de reconocer eso, se empezaron a quejar. Mira, ellos sí les dan chance de que suban a los carros las cosas, y nosotros tenemos que cargarlas. Nosotros ahí con el hombro tenemos que llevar. Y ya cuando la nube se detiene, entonces bajamos. Pero si la nube se levanta, otra vez a cargar. Mira, ellos bien chulos, ¿no? En los carros ahí suben las cosas.
Y nosotros no. Lejos de empezar a hacer una bendición, empezaron a quejarse. ¿Dónde he escuchado eso? Ah, no, no. Y entonces, con el paso del tiempo, la tarea dejó de importarles. Y es impresionante, pero los coatitas se empezaron a reproducir. Y Coat engendró a Izar, e Izar a Coré. Y fue hasta la siguiente generación, en la generación de Coré, donde de por sí el mal ya se iba transmitiendo, así como nosotros somos los cargadores prácticamente. Y esa idea se fue transmitiendo generación tras generación. A Izar, a Coré. Los otros se quejaban, pero no lo hacían abiertamente. Pero Coré, su situación caló de tal magnitud que dijo: a ver, señores, él sí levantó la mano y dijo: ¿cómo es que nosotros tenemos que cargar al hombro todo esto y los demás pueden andarlo en carros? Y empezó a manifestar su inconformidad, y empezó a manifestar su dolor, y empezó a decir: no, no, no. El servicio que ellos brindaban, lejos de ser una bendición, porque ellos eran los únicos, ojo, eran los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios. Lejos de ser una bendición para ellos, empezó a ser una carga, un dolor, un malestar. Y empezó a buscar aliados. Coré empezó a buscar aliados y encontró un grupo de rubenitas que estaban igual. Ellos ni servían, pero estaban inconformes igual. Y juntaron a 250 que estaban en desacuerdo con Moisés. 250. Y llegaron con Coré como líder, inconformes porque estaban sirviendo de esa manera. Y fueron con Moisés y lo enfrentaron y le dijeron: Moisés, se tiene que pasar, tiene que hacer algo, tiene que pasar algo. Y entonces Moisés va con Dios y le dice: Dios, convócalos, tráelos aquí. Y entonces, qué impresionante, mira lo que dice Números 16, 28 al 35. Entonces Moisés dijo en la reunión, cuando fueron convocados, dijo Moisés: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver los demás, el pueblo demás, porque eran más tribus, al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando: vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Enseguida Dios envió fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Todas las familias, no solo los que estaban inconformes, sino sus familias, estaban inconformes de que servían la presencia de Dios, de que tenían acceso a la presencia de Dios. Pero a mí me impacta lo que dice la Escritura. ¿Cómo es que esos personajes y sus familias recibieron consecuencias de presentar esa inconformidad? Pero ojo, a mí me impacta que dos hijos de Coré, Dios los preservó con vida. Yo te digo algo: el Señor es el que tiene el control de todo. ¿Cómo es que todos murieron? Sus familias murieron, pero dos no se los tragó.
No les cayó fuego. No se sabe por qué. Si todas las demás familias, los hijos de los otros murieron, ¿por qué los hijos del líder inconforme no? Algunos dicen que probablemente estos eran tan pequeños, eran niños a lo mejor, y no estaban de acuerdo con lo que los papás decían o confabulaban atrás acerca de Moisés, o no sé. La cuestión es que Dios les preservó la vida a esos dos. ¿Y sabes qué pasó con esos dos? Con esos dos empezaron a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezaron a ser agradecidos y decían: gloria al Señor, porque tenemos la bendición de servirle, tenemos la bendición de estar cerca de su presencia, tenemos la bendición que su presencia está con nosotros. Y empezaron a servirle. Wow, 7 generaciones pasaron de esos dos muchachos, 7 generaciones pasaron. Y de esa genealogía vino el profeta Samuel, aquel que es considerado profeta, sacerdote, ¿qué más? Juez. Solo no fue rey, pero prácticamente hacía esa chamba como juez, de dirigir al pueblo. ¿De dónde vino? 7 generaciones de esos hijos de Coré que empezaron a ser agradecidos y a reconocer al que vive por los siglos de los siglos y a decir: no, tenemos una bendición, tenemos una bendición, tenemos la presencia de Dios. Hemos sido bendecidos por la presencia de Dios. Y ojo, ¿y por qué te estoy hablando de los hijos de Coré? Samuel, descendiente de ellos, ungió a David como rey. Pero lo más notable que está escrito en los hijos de Coré es que durante el reinado de David, tenían una función muy importante. ¿Cuál era esa función que tenían los descendientes de Coré? Ellos participaron en la adoración, porque uno de ellos, Hernán, era el cantante principal que dirigía la alabanza al Señor cuando el arca del pacto fue trasladada de la casa de Abinadab a Jerusalén. Aleluya. ¿Qué es importante lo que estamos sembrando? Esos hijos de Coré. Y por eso se les atribuye que a esos descendientes de Coré escribieron el Salmo 42. Y por eso no se sabe con exactitud si realmente fue David o fueron los hijos de Coré que escribieron ese salmo. Porque para ellos, tanto como para David como para los hijos de Coré, la presencia de Dios es lo más importante. Y yo te digo hoy, amados hermanos, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero no solo para nosotros, no solo preparar un lugar en nuestra casa, en nuestro hogar, sino también enseñarle a nuestros hijos la importancia de que somos bendecidos porque la presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. Somos bendecidos porque la presencia de Dios está con nosotros. Y así poder decir como David: venid todos, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Aleluya. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, es todo lo que necesitamos. No necesitamos más, solo necesitamos la presencia de Dios. Aleluya. Y esa presencia está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Alabado es el Señor. Y así en esta hora, yo quiero que este tiempo
le digamos al Señor que necesitamos su presencia y poder decirle gracias a Dios, ser agradecidos porque nos ha mirado a nosotros y ha derramado su gracia y su presencia en nuestras vidas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos al Señor, gracias por tu presencia? Si alguien no conoce qué es la presencia de Dios, poder decir, Señor, no sé mucho, así como Obededom, no sé qué significa, pero voy a estudiar qué es tu presencia, porque necesito darle el lugar que le corresponde. Necesito ponerla en el lugar propicio, en el lugar donde debe estar. Y no solo yo, a mis hijos les voy a enseñar acerca de la presencia de Dios y lo que ésta representa para mi vida y para nosotros como familia, y lo que la presencia de Dios ha hecho con nosotros, porque gracias a la presencia de Dios hemos conocido al Rey que vive por sobre todas las cosas. Gracias a la presencia de Dios hemos experimentado gracia y favor del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. ¿Por qué no a través de esta alabanza le decimos al Señor que para mí, para ti, para todos nosotros, su presencia es lo más importante y es lo único que necesitamos? No necesito más, solo tu presencia, Jesús. Aleluya. Si quieres levantar tus manos como un acto de reconocimiento y de agradecimiento al Dios Todopoderoso, hazlo. Mire, a través de este momento, de este acto, algo especial va a empezar a tocar tu corazón y vas a sentir aquí algo especial de Dios. Los que empiecen a sentir eso en su corazón, quiero que vengan aquí adelante. Cuando lo empieces a sentir, te vienes, porque Dios va a hacer algo especial en tu vida en esta hora. Es su presencia, es su gracia, es su favor. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, Oh Espíritu Santo, sobrenaturales. Por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo.